Fede Lobo sería un reconocido youtuber mexicano que gracias a su flojera y forma de causar risa, conoceríamos a un ícono de la cultura popular de México actualmente, siendo emulado en varios rangos desde seres amorfonos, sombras, a personas de México, pero dentro de todo esto ha tenido experiencias paranormales que lo han dejado marcado, y es por eso que te presentamos el fenómeno paranormal de Fede Lobo, o todas las cosas paranormales que le han ocurrido. Iniciamos. Para tratar el tema de Fede Lobo lo dividiremos en cuatro partes de su vida, la que serían vivencias en el pueblo natal de sus padres, que sería en San Jerónimo en Guerrero, cuando llegarían a Ecatepec, nacería y crecería durante su establecimiento con el Wherever Tomorrow Crew y ya ahora de casado junto a la pensión. La primera etapa, que serían las vivencias de San Jerónimo, serían de niño o cuando tuviera más tiempo Fede Lobo libre para poder ir de viaje con sus familiares a estos lugares donde encontrarían con primos, amigos y conocidos que le agradaban pasar tiempo con ellos. Una de estas sería una familia que tendría primos de su edad y una prima. La primera experiencia que le ocurriría ya estando ahí sería con estos primos, que al ser estudiante de secundaria estaría su prima mayor estudiando y practicando el himno de la alegría. Mientras ella hacía eso, los primos y Fede estarían afuera viendo el anochecer y la aparición de las estrellas, porque al ser un pueblo no tan contaminado con luminosidad, era perfecto para ver las noches estrelladas. Parando un rato su prima y diciéndoles que iría con su tía y que los dejaría solos, que si no tendrían problema con eso, y si sí, pues que la acompañaran, a lo cual dijeron que no había problema, que aquí estarían viendo el cielo y platicando. Así que se iría, pero en eso, a los minutos que se fue, comenzaría a sonarse de nuevo el himno de la alegría en la flauta. Incluso los errores marcados por su prima se notarían, como si alguien estuviera aprendiéndosela igual como su prima. Pero estos no tendrían tanto interés, solamente pensaban que sería su prima, pero al mirarse todos y notando que no es posible porque su prima se acaba de ir, y la casa estaba a oscuras, y justo cuando estos voltean a la casa a ver si es de ahí donde se emite el sonido, la flauta se queda en silencio. Entrando a ver si su prima les está jugando una tipo broma, pero notaría cómo al entrar en el cuarto de su prima estaría en un mueble esta flauta en la parte más alta, pensando que sería algo raro, pero al irse de la habitación y apagar la luz de ese cuarto comenzaría a sonar de nuevo, así que eso provocaría que salieran corriendo. Esta casa donde ocurriría lo de la flauta pudiera ser que tendría algún fantasma, porque también contaría Fede que una tía, ya ahora adulto, le contaría a Fede que cuando ellos eran niños en esa casa siempre pasaban cosas fuertes dentro de lo paranormal, como sería una vez que esa misma prima de la flauta vería como una noche, al estar viendo la tele, notaría como unas señoras saldría detrás de la tele y pasaría como si nada la pared yendo al patio trasero. Esto aterraría mucho a la hija y que conectaría con las demás historias que tendría su tía, como que una vez, al estar lavando los trastes, tendría una ventana que daba al patio de atrás y notaría cómo pasaría una señora con vestido blanco tan tranquila, y al momento de gritarle que por qué se mete a su casa, esta desaparecería, quedando solamente el padre como que era el más cuerdo. Pero eso sería un error, porque el padre también notaría en la noche que saldría al baño, notaría como en el patio trasero estaría una niña columpiándose en una rama de un árbol. Sabiendo que su hija está en su cuarto por lo angosto que estaba la casa, viviendo estas experiencias que tratarían de no gritar o no llamarle la atención, y ya hasta el momento serían las únicas experiencias
que Fede sabría de estos acontecimientos que sus tíos y prima le han contado. Tal vez porque es muy duro volver a recordar cómo un fantasma se aparece en sus vidas con tanta normalidad. Otra historia paranormal que ahora tendría que ver con un toque de queda sería en este pueblo contado por su primo, ya que Fede, al estar ya en una edad más adolescente, pediría que anduvieran más tiempo en la calle para ver el pueblo oscuro, pero este primo, siendo uno de los más mayores de este grupo, le indicaría que no, porque hay un toque de queda que nadie ha dicho, pero que todos obedecen por cuenta propia. Esto porque aparecen duendes en este pueblo y se llevan a la gente, más a niños o jóvenes como ellos. Fede, pensando que sería una broma, pero al estar indagando y ver cómo no hay ni un alma en este pueblo, no tomó de otra que irse con ellos. Y al momento de irse por un camino de asfalto, comenzarían a escuchar los tambores y ruidos de gente en la maleza. Así que esto solamente apuró más a sus primos y salir corriendo hasta llegar a las casas más cercanas que tendrían luz y que había gente. Que claro, también había unas alusiones que se tomarían como jugarretas, porque habría más tíos que tendrían las experiencias bien fumadas de que habían lanzado un avión. Este mismo tío aseguraría que había peleado con el charro negro o el mismo diablo. Esto porque cuando regresarían de una fiesta medio borrachos con un amigo, se toparía un charro que no se quitaba del camino y lo intentaría rodear, pero los comenzaría a atacar golpeándolos y enfrentándolo el amigo y el tío de Fede, ganando obviamente porque le desfigurarían la cara y esto provocaría que falleciera el charro. Pero lo interesante fue al día siguiente, que las cosas que le había robado, como sus botas y sombreros, habían desaparecido, y al igual el cuerpo. Además de que nunca supieron o se dieron cuenta la policía o hubo ruido, ya que al ser un pueblo chico, estos se darían luego cuenta de que la policía hubiera ido por ellos, pero no fue así. Pero lo que más afirmaría esta historia sería el amigo del tío, que sería más serio y tomaría las cosas con verdad, siendo el voto de fidelidad que sí pasó. Siguiendo estas mismas experiencias que tendría con sus primos, ahora ya más adolescente, les tocaría la dicha de que su primo ya pudiera conducir y manejar la camioneta de la familia. Así que estos andarían dando solamente el rol por el pueblo, ya sea por los caminos largos para acelerar o las plazas para solamente pasar y dar vueltas escuchando música. Pero al acercarse de noche, vendría por un camino que estaría cruzando un puente, y antes de cruzar había una luz que dio sombra a una persona. El primo, que ya podía conducir, no dijo nada, solamente se quedaría en silencio y aceleraría con una ferocidad, preguntándole qué pasa. Pero solamente al alejarse y dejar atrás la sombra de este sujeto y el puente, indicando que al paso de que va creciendo el pueblo o que los tiempos malos se están acercando también a este tipo de lugares, ya no se sabe qué es verdad o irreal. Pero pensó que lo querían asaltar, o que estarían presenciando algo raro, porque ese hombre estaría a la altura de unos 5 centímetros de tocar el foco del poste. Y eso lo aterraría, que obviamente lo verían al llegar al puente y algo les haría, pero solamente le quedó actuar y eso resultó. Lamentablemente, al igual que todos los pueblos de México, han sido infestados por el crimen organizado, y ahora sí existe ese toque de queda y es más peligroso andar por esos lugares a altas horas de la noche por el crimen organizado que lo gobierna. Ahora pasamos a la fase de su vida situada en Ecatepec, Estado de México, porque la familia de Fede Lobo partiría de Guerrero y llegaría al Estado de México. Aquí formaría una familia y nacería Fede Lobo, pero lo interesante es que en un especial de Halloween de La Pensión, podcast donde comparte con Chris Martel, nos dejarían ver que había sucesos paranormales en esa casa cuando apenas Fede Lobo era un bebé. Esto teniendo una explicación, ya que la madre de Fede le contaría esta historia de terror, siendo una donde al llegar a Ecatepec comprarían un terreno pero no lo construirían de inmediato,
por la situación económica que estaban pasando, sino que harían una pequeña choza y dejarían a alguien vivir ahí para que cuidara el lugar. Tanto esto pasarían los años que ya irían naciendo todas las hermanas de Fede, y al final, para recibir este tercer hijo, tendría que hacer una casa y le pedirían a esta familia que se fuera. Al paso de que naciera Fede, los primeros años notaría la madre de que cosas como ropa, calcetines o juguetes desaparecían, pensando que era un error de memoria, pero todo culminaría cuando a partir de unas semanas empezaran a sonar risas de un niño. Esto pudiera confundirse con Fede, que estaba riéndose, pero era apenas un bebé de meses y este no comprendería del todo para poder hacer ese sonido. Además, escucharía una risa de un niño un poco ya más grande que Fede, de unos 4 a 2 años. Pero al final dejarían claro que había algo, preguntándole a su vecina, que sería una señora llamada Concha, que ésta les daría la mala noticia que la antigua pareja que viviría por mucho tiempo en esa choza estarían esperando un bebé, pero lamentablemente fallecería y los padres lo enterrarían en el terreno, pero a las orillas, siendo esto donde empezaría la división de terreno con el suyo. Y al investigar y excavar notarían que antes de llegar a la tumba como tal, notarían que había tierra suelta y allí encontrarían la ropa, los juguetes y calcetines. Esto impactaría a la familia y los aterraría, pero buscarían la forma de darle luz a este espíritu y sería más que suficiente para calmar la desaparición de cosas y la risa, porque este se conseguiría tener paz o luz, lo que le faltaba para dejar de estar penando en su casa. Así que claro, tal vez fue eliminar este espíritu, pero había algo más, porque aseguraría Fede Lobo que veía una señora y anciana en esta casa. Esto porque la siguiente historia sería cuando Fede Lobo comenzaría su camino con la subida del muerto, un problema que tiene varias gente y se ha dictaminado científicamente como parálisis de sueño. Pero lo interesante son las cosas que puede ver Fede Lobo dentro de esta parálisis y ver seres que no están en este plano, como sería una vez que se quedaría dormido en su cuarto junto a sus hermanas y madre. Al despertar y no poder moverse, este se asustaría porque sería la primera vez que le pasaría e iría aumentando, porque en ese momento vería como una persona entraría a su casa y solamente notaría la bruma de esta mujer que pensaría que fuera su madre, pero al momento de entrar iría al estante donde estaría la peinadora de sus hermanas y aquí comenzaría a peinarse con tanta tranquilidad este ser, algo que lo aterraría mucho porque comenzaría a reírse y este Fede, entre más rezaba como buen cristiano, el ente se reía de eso. Y sería como si no fuera suficiente el rezo, provocando mucho pánico y al final solamente se dormiría, despertando de golpe y contándole esto a su madre, lo cual sería algo que le creería, pero para mantener la calma le daría una bendición y oraría para estar mejor en este lugar. Las cosas seguirían pasando, pero ahora una experiencia que le tocaría a la madre de Fede Lobo sería un día común y corriente que Fede ya estaría en la secundaria. Ella estaría cocinando para tenerles la comida a sus hijos cuando llegaran de la escuela. Escuchó la puerta, escuchó que alguien caminó y lo que siempre hacíamos al llegar, llegábamos a la cocina y saludábamos a mi mamá. ¿Qué pasó, jefa? ¿O qué pasó, jefota? Entonces ella me dice que escuchó mi voz. ¿Qué pasó, jefota? Y ella me contestó, ¿qué pasó, hijo? ¿Cómo te fue? Y si volteé no había nadie. Bueno. Dice, y me entró un terror así. Porque clarito te oyó. Dice, te escuché bien clarito. Y yo ese día llegué tarde, llegué como a las 4 o 5. Pero dice que cuando escuchó mi voz y respondió, como que su mente crasheó así de, cabrón, algo está muy mal. Y gritó del susto. Ok. Dice, sí. No, me eché un gritote, dice, y ya me dio terror salir y ver algo, ¿no? Pero no había nadie. Esto quedaría así, pero la siguiente historia la contaría ahora en la pensión, donde ahora tendría que ver con una mujer anciana que pensaría que fuera su abuela, pero sería lo más aterrador porque le gritaría este ente. Entonces ya se queda frente a mí, volteando hacia mi derecha, digamos, la veo, estoy viendo de perfil,
Y de putazo así voltea a verme. Hijo de su puta. Y me empieza a gritar, güey. Pero es un grito así. Y no tiene un ojo, güey. Y te juro que desperté así de putazo. Y ahora sí, de verdad. Y escuché el eco en el cuarto, güey. Ahora pasamos a la temporada que viviría en el Wherever Tomorrow Crew. En estas fechas descubrirían todo el potencial que tendría el crew al momento de estar en internet, y por ende también esto provocaría tanto envidias como fascinación entre el crew y los demás. Pero lo interesante es que sería un lugar donde se intensificaría más las subidas del muerto, incluso apariciones con demás personas, esto siendo tal vez una explicación al final de esto. Pero una de las primeras sería la primera experiencia que tendría Fede Lobo al ver al hombre del sombrero, este ente que aparece justo en la subida del muerto. Sería algo que mucha gente ha logrado ver en sus sueños, pero en ese lugar donde dormiría estaría con el güero, que siempre sería un detonante que también compartirían el cuarto con este sujeto, y siempre le ocurrirían esas cosas, porque esta vez que despertaría en la noche pensaría que también sería una broma de los demás, pero al ver cómo era y la estatura, era algo que no podía hacer, porque solamente se quedaría un tiempo en la puerta abierta mirándolo, mientras que Fede no le lograba identificar el rostro o los ojos, solamente la figura y el sombrero. Pero lo más que aterraría a Fede sería que este ente se lanzaría hacia él como un screamer, aterrándolo y despertándolo, asegurando que lo tendría, pero al abrir los ojos solamente vería el cuarto oscuro y a Güero dormido. Se menciona esto de las bromas porque habría más de una vez que el crew le jugaría unas bromas, como sería la vez que le ponen crema en la boca, porque Fede Lobo acostumbraba mientras vivía con sus padres a dormir en la tarde, provocando un blanco fácil para hacerle bromas a Fede Lobo. Incluso Chris Martel le jugaría una broma donde se ocultaría en su armario y otra vestido de Marilyn Manson. Este evento sería grabado y donde veríamos como una esfera blanca o rostro blanco se viera en una esquina, cosa que sería los media, porque ya no se encuentra o nunca se pudo ver cómo ellos habían notado la primera vez ese rostro. Esto provocaría un poco de miedo en las grabaciones, pero seguirían haciendo contenido. Pero cuando se unirían todos sería con el testimonio de Tuntún, que al llegar a vivir por un tiempo a la casa, aseguraría que vería una esfera blanca, que entraría a su cuarto y atravesaría el ropero, y dentro de se empezaría a escuchar golpes, como si alguien quisiera salir. Todo esto provocaría el miedo en los demás y la confianza en Fede para contar que también ha llegado a ver esa esfera blanca en sus sueños, al momento de tener parálisis del sueño. Esto provocaría que muchos tuvieran miedo en ese departamento, incluso Tum Tum escucharía el ruido de niños en los escalones al momento de que todos estuvieran afuera. Varios vecinos vendrían a reclamar a la casa de estos chicos porque asegurarían que había mucho ruido y dejándoles claro que hay gente que tiene que trabajar, pero estos hasta eso eran nerds, porque no eran de hacer fiestas o descontrol, sino simplemente estar en calma en su casa. Pero al final de todo esto, antes de mudarse, notaría Chris Martel por las ventanas de la dueña de ese departamento que hacía un tipo de brujería, porque tendría santos, ángeles y la Santa Muerte, incluso asegurando Chris que por eso al día de hoy se está vendiendo todo ese condominio por las cosas que hacía su dueña en los primeros pisos de residencia. Otra experiencia que tendría Fede sería con las giras del Wherever Tomorrow Show, donde les tocaría dormir en varios hoteles, y una noche que dormiría Fede Lobo con Israel, Fede se aterraría mucho porque sentiría como alguien se acostara con él en los pies de la cama, asustándolo mucho y parándose rápido, avisándole a Isra, pero él, como lo haría, sería la forma que no le creería Isra, porque estaría muy cerca de su rostro al momento de despertar, pensando Isra que era una broma, pero luego le explicaría por qué haría eso, y era para no despertarlo con miedo, cosa que falló, pero al final le daba contexto de lo que él sintió,
pensando que era una mala pesadilla, y le dijo que se calmara y se fueran a dormir, quedando solamente como algo chusco que contar en reuniones. Y ahora la última etapa, que sería la actual, viviendo con Nadia y ya de casado, además de estar produciendo y protagonizando La Pensión. Sería una de las primeras experiencias que ahora sería invitado por la fama que iría tomando en los videojuegos por Mim Al Capone, creador de contenido de videojuegos en México, pero por la unión de una campaña iría a Monterrey Fede y pasaría en vela junto a otros 3 streamers gamers a acabar un videojuego que sería Watch Dogs. Al estar jugando el reto que le tocaba a Fede, se iría a descansar y Al Capone le daría un cuarto donde no pudo dormir, porque sentiría como ruidos, como si alguien le estuviera mirando toda la noche, y un cuarto sumamente helado, sabiendo que Fede sería uno de los invitados a sentir mucho ese tipo de cosas, porque los demás dormirían con una calma fantástica y nada de la necesidad de ver fantasmas o eventos de miedo. El tema de vivir ya ahora en pareja aumentaría la presión, porque tener una mejor vida y trabajo, cosa que esto traería ansiedad y estrés laboral más que nada, provocando que las subidas de muertos sean más cotidianas, aunque a partir de unas fechas se comenzaría a intensificar y luego pararían. Pero en ese periodo de intensidad sería cuando un ser se presenciaría en su vida, que pudiera incluso sentir en la parálisis del sueño como si tuviera una lengua viscosa, como si fuera un ser de 4 patas que lo estuviera saboreando, siendo un pedazo de carne para Lo interesante es que para estas fechas Fede perdería a alguien muy importante en su vida, que sería Kelsey, una mascota que justo cuando ya tendría su tiempo de fallecida por un momento, al tener esta parálisis del sueño pensaría que era Kelsey, que venía a calmarlo, pero se daría cuenta que ella ya había fallecido, y esto provocaría que ese ente ahora se subiera a su cama, al darse cuenta que lo confundió, pero le dio atención y lo comenzaría a lamer, pensando Fede que sería como un ser que tiene la manía de lamber, pero también escucharía cómo gente hablaría, y al intentar rezar estos comenzarían a reír por pensar que con esto se solucionaría. Quedando esta parte así, pero también las cosas donde se graban La Pensión y todo el contenido de Fede Lobo, comenzarían a pasar cosas algo interesantes. Incluso el Niño de la Luz y Cristian Valerio les dirían la noticia de que sí, hay un demonio en este lugar, y entre ellos 2. Esto es raro para Fede, porque llevaría más de 3 años yendo a ese lugar y nunca había pasado cosas hasta que comenzó a hacer La Pensión. Esto provocaría que escucharían varios ruidos, caídas de cosas y pisadas entre más, al momento de estar grabando, siendo intensificado y notorio por los gritos y espantos tanto del editor de Fede como Chris Martel. Pero también Nadia tendría que ver esto, porque una vez que sería una cita en estos hoteles por unos trajes que vendrían a ser para un especial de Halloween tanto en teatro como en video, Nadia le ayudaría a Fede a limpiar el departamento, y notaría cómo al llegar la gente Fede los iría a recibir, pero Nadia se quedaría limpiando. Esto provocando que Nadia escucharía como si un niño estuviera moviendo cajas y anduviera caminando detrás de ella en chanclas. Esto provocando que al momento de irse acercando, el niño con chanclas le gritaría que ya entendió que está detrás de ella, pero que no la asuste, y este sonido desapareció. Ahí se asustaría Nadia y Fede pensando que tal vez es algo, pero desde ese momento, que fue hace unos 2 años, ya no han vuelto a pasar más. Las cosas terminarían de esa forma actualmente. Fede Lobo sigue haciendo su contenido de resúmenes de películas y videojuegos, además de las giras que le da a La Pensión y el podcast, además de estar grabando nuevas canciones de Los Niños del Campo, entre más. Muchas experiencias ocurridas, o alguien que tiene una facilidad que lo localicen este tipo de seres
o entidades, llegando así al fenómeno paranormal de Fede Lobo o todas las cosas paranormales que ha tenido actualizado. Si te gustó, déjanos saber con un like, compartida y suscripción. Te dejo más contenido en las anotaciones del video para que lo cheques. Dicho eso, nos vemos la próxima.